Bienvenidos a Terapia Liberal, 7 de marzo del 2020. ¡Largamos! Como además del coronavirus y los rugbyers pasan otras cosas, les quiero traer un comentario de las noticias, el análisis de lo que ocurrió esta semana. Una semana donde pudimos tener un discurso reproducido por la mayoría de los medios de Alberto Fernández, dando inicio al ciclo legislativo del año 2020. Lo dije al jurar como presidente de la Argentina. Comencemos por los últimos para llegar a todos. Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Esta definición nos obliga esencialmente a tomar una enérgica decisión en las prioridades. Para revertir ese cuadro, trazamos un programa integral y sustentable. Desde lo macroeconómico, nos fijamos objetivos fiscales y de política monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la deuda externa. Desde lo político, nos ocupamos antes que nada de los que han sido olvidados. Como también un encuentro del mismísimo presidente frente al llamado Círculo Rojo, ¿no? Los empresarios más influyentes e importantes de la República Argentina, o mejor dicho, el sindicato de los empresarios que van a hacer lobby junto al presidente. Pero me parece apropiado referirnos a las siguientes apreciaciones. Por ejemplo, el día 28 de febrero del 2020 había salido publicado un artículo del diario The Economist, un diario muy prestigioso a nivel internacional, manejado por la familia Rothschild, un diario muy influyente en materia económica, de inversiones, donde hacía un duro análisis respecto a la situación económica de la República Argentina. Por ejemplo, entre las frases destacadas de dicho artículo, dice: los acreedores privados han sido tan crédulos como los votantes argentinos y los tecnócratas del FMI. Pasándolo en criollo, realmente trata a los acreedores de los bonos, los tenedores de deuda argentina y a los votantes, o sea, a los ciudadanos, prácticamente de buenudos, para no usar otra palabra, ¿no? Siguiendo con este artículo del diario The Economist, que repito, lleva unos días, ¿no? Es del 28 de febrero, dice: Argentina no ha logrado prosperar tras décadas de tomar deuda. El fondo la ha rescatado repetidamente. El rescate más reciente y fallido, en el año 2018, fue la 21ª vez que se enredó en el país. Y agrega que ahora se iniciaron las conversaciones para arreglar las finanzas argentinas nuevamente cuando están en juego una montaña de dinero y la credibilidad de la misión de la presidenta del FMI, Georgieva, de reinventar a dicho organismo, el Fondo Monetario Internacional. Sigue diciendo el artículo: el país tambalea por la caída del peso, las menguantes reservas y una amarga recesión, al tiempo que recuerda que las definiciones del FMI acerca de que el ajuste que se requiere para pagar sus deudas no es económica ni políticamente factible. Lo que se desprende de esto, y lo que en el fondo y en Argentina coinciden, es en el golpe a los acreedores privados que a lo largo de los años han sido tan crédulos como los votantes y tecnócratas del FMI. Y agrega que si se tiene éxito, la reestructuración debería llevar adelante una reducción de capital e intereses de entre el 10 y el 20% del Producto Bruto Interno del país. No obstante, indica que la Argentina todavía necesitará un nuevo préstamo del FMI para repagar el préstamo anterior. Continúa: el problema es que muchos gobiernos argentinos, acreedores y funcionarios del FMI
apostaron a que el crecimiento restablecería la salud de la economía argentina y han sido defraudados. Añade que el FMI debería evitar imponer innecesarias humillaciones o sufrimientos a la Argentina, pero también debe evitar consentir el ilusionismo de que repentinamente se volverá a una economía próspera. Destaca el artículo que la inflación argentina, que superó el 50% anual, no puede ser domada con controles de precios y doblándole el brazo a los sindicatos. A esto hace referencia a las negociaciones de las paritarias. Y dice: las perspectivas de crecimiento de la Argentina mejorarían si el gobierno gasta menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios a la energía y más en inversión. El crecimiento se beneficiaría si la estructura impositiva fuera más amigable con las exportaciones y las leyes laborales desalentaran menos el empleo. Y concluye diciendo que la Argentina y el FMI, si le quieren dar una oportunidad al crecimiento, tienen que decirse verdades duras. El artículo del diario The Economist prácticamente dice lo que venimos diciendo desde este podcast, desde que se inició, el origen de este podcast, que no sirve de nada estar mintiéndonos, no sirve de nada estar ilusionándonos con algo que no existe y vendernos humo mutuamente, porque cada vez la crisis se va profundizando y se va enturbiando el clima, va creciendo la pobreza y se va complicando mucho más salir adelante, que es lo que verdaderamente buscamos todos. Ahora, siguiendo en esta línea de cuál es la opinión de cómo nos ven, digamos, afuera, en el exterior, respecto a la situación de nuestro país, sale publicado en El Cronista una nota titulada «Estados Unidos da 2 ventajas a la Argentina, pero teme por 5 medidas y espera el plan de Alberto Fernández». Por ejemplo, esta nota menciona que desde aquí, Estados Unidos, se ve un estilo más intervencionista, peronista, menos ortodoxo en el contexto del pacto social. Un intento no marcado de manejar la economía con acuerdos, con precios cuidados, es decir, la forma peronista de manejar la economía. El problema es que ese estilo no genera garantías ni estímulos a la inversión. Los citados dicen que se desprende de las opiniones de empresas norteamericanas con intereses en el país y funcionarios especialistas en la relación bilateral con Estados Unidos. Por ejemplo, dice que las empresas con intereses en Argentina les alarma los cambios en la Ley de Economía del Conocimiento, la situación vinculada a exportaciones de servicios, ¿no? Que esto ya lo hemos hablado, de cómo estamos yendo a contramano de la economía mundial. Acusan el impacto negativo que tuvo la reciente sanción de góndolas, temiendo una profunda recesión en el sector alimentario. Mencionan también la falta de definición sobre la evolución de las tarifas de los combustibles. Señalan también que el turismo, que es una actividad potencial generadora de divisas, se está viendo amenazada por las distintas medidas, refiriéndose por supuesto al dólar solidario, al impuesto país. Y acá mencionan que los gobiernos peronistas normalmente quieren favorecer a la industria, que no es el sector más competitivo de la economía argentina. Dicen también el gobierno, y entiendo por qué, por el desempleo, está pensando en los planes sociales. Lo comprendemos, pero la Argentina necesita infraestructura y competitividad, y de lo que se vio hasta ahora, no tengo la confianza de que la Argentina esté realizando medidas para generar competitividad. Analiza John Gideon, que es el director del proyecto de Argentina del Wilson Center. Después, por último, para cerrar esta visión de cómo nos ven afuera, resalto la frase del artículo anterior de The Economist, donde menciona que evidentemente tras casi un siglo de política de déficit fiscal, no se puede pensar en el déficit, como algo accidental, sino como una política de Estado. Entonces, resumiendo, pasando en limpio, afuera ven exactamente lo que estamos viendo acá, los outsiders, la gente que está a contracorriente, como este podcast, como muchos referentes del movimiento liberal en todas sus vertientes, ¿no? Hablando en los medios, en las redes sociales. Estamos viendo todos lo mismo, y afuera que
no están comprando el relato que se quiere hacer acá internamente, tanto en este gobierno como en el gobierno anterior, que también tenía su propio relato. Afuera ven la realidad, cómo funcionan las cosas, y afuera las cosas funcionan con crecimiento, no con cepos, con restricciones, con planes, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hablar de que claramente la Argentina tiene una crisis de modelo. Estamos viendo los últimos momentos, el agotamiento absoluto de este modelo de Estado benefactor, que podemos decir que se inició en la década del 30, podemos decir que se inició en la década del 20, en los 40, no importa. La cuestión que es el mismo modelo que se lleva proyectando y realizando en los últimos 100 años casi. Entonces, repito, estamos llegando al agotamiento de ese modelo. Entonces, ¿qué pasa? Y este es el tema central de la edición de este fin de semana. Lo que está pasando es que vamos a empezar a vivir un duelo por la pérdida de la coherencia, del relato, del adoctrinamiento, porque empezamos a chocar contra la realidad. Entonces, muchos van a empezar a vivir un duelo. ¿Y cuáles son las etapas de un duelo? Se arranca por la etapa de la negación, se continúa por la etapa de la ira, posteriormente la etapa de la negociación, para pasar a la depresión y finalmente la aceptación, para poder seguir adelante. Hoy, Argentina está en la etapa de la negación, transitándola, ya concluyendo y pasando a la etapa de la ira. ¿Y a qué me refiero con esto? Como dijimos en el podcast anterior, la inflación apenas se está desacelerando mirando el IPC, pero si uno ve la realidad del día a día, los precios se siguen aumentando, el consumo no se reactivó, la recaudación tributaria está siendo negativa, corriendo contra la inflación, el déficit fiscal está aumentando, el endeudamiento está aumentando. Entonces llega el momento, ¿no?, donde Alberto Fernández, el presidente, que no es economista, es abogado, todo el mundo lo sabe esto, entonces escucha a sus asesores en materia económica y resuelve de acuerdo a lo que le parece más conveniente. Como le pasaba al presidente anterior, que tampoco era economista y escuchaba los consejos de gente que, como ya hemos hablado, todos los economistas de ahora y los de antes, todos adhieren a la misma doctrina. Entonces empieza a verse la realidad, cómo está fracasando, cómo la historia que te ofrecieron, el producto que te ofrecieron, el supuesto crecimiento a través de impulsar el gasto con mayor déficit fiscal, esta historia de motorizar el consumo mediante la inyección de dinero en la economía, aumentando el gasto, empieza a fracasar. Se empieza a ver que no funcionaba, como todos advertíamos que no iba a hacerlo porque nunca funcionó. Y aparecen frases como esta, ¿no? Aparecen frases como... Porque el sector alimenticio tiene que hacer una revisión de lo que está pasando. Nosotros hemos ayudado a toda la producción a empezar a recuperarse. Lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas. Lo hicimos frenando el aumento de combustibles. Lo hicimos abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo. Y en esto quiero serles franco, voy a ser implacable, porque no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo a la Argentina. Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y vamos a ser inflexibles con este tema. No es posible que los precios sigan subiendo. O otra frase como, esto debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles. Entonces empieza a dividir a la sociedad diciendo, responsabilizando a los empresarios como formadores de precios o como
monopolistas, etcétera, etcétera. Todas cuestiones ante la negación a aceptar que los precios siguen subiendo porque se sigue emitiendo de una forma descontrolada, porque no hay ningún plan a la vista y porque en definitiva todos los precios de la economía están controlados, están atados. Entonces, cuando empiezan a ver estos datos, ¿no?, de que la inflación está lejos de controlarse, que la recaudación cae, que el endeudamiento sigue creciendo, que la emisión es brutal, que los precios no bajan, que no se reactiva el consumo, claro, empieza la negación de todas las cosas que le han dicho estos economistas que son plebeyos del poder de turno, ¿no? O esta gente con una mentalidad socialista, planificadora, que cree que la solución a los problemas del Estado es con más Estado, ¿no? Entonces, después de eso entramos en una segunda etapa, la etapa de la ira, ¿no? Que inmediatamente, cuando se confirmaron que iban a subir las retenciones un 3% más, pasándola del 30 al 33 a la soja, la gente del campo ya confirmó paros, corte de ruta, ¿no? Y una vuelta a la época de la 125. Y ahí entra en juego la segunda etapa de este duelo que van a transitar tanta gente con estas ideas tan afianzadas. La negación da lugar a la ira y aparecen las declaraciones de Parrilli, las declaraciones de Juan Grabois, que ahora se las voy a leer. Bueno, comenzando por las declaraciones de Juan Grabois, este dirigente social con un profundo conflicto de clases, viendo de dónde viene, amigo del Papa Francisco, ¿no? Voy a arrancar con él porque por más que la declaración de él es la más impactante, la de Parrilli es más funcional a la política. Entonces, por ejemplo, Juan Grabois dice: si no barremos definitivamente con estos parásitos, refiriéndose a la gente del campo, nunca vamos a tener dignidad. ¿Ok? Si no barremos definitivamente con estos parásitos, nunca vamos a tener dignidad. Recordemos que parásito es un ser alojado en otro que se alimenta de este otro, ¿no? El que actúa como huésped. O sea, me parece que la definición de parásito es mucho más cercana a la gente que cobra planes sin trabajar y sin producir nada, que vive de la teta del Estado, a la gente del campo que se levantan a las 2 de la mañana para cosechar y tienen que luchar con la expropiación de su riqueza que le hace el Estado, contra la presión tributaria brutal que hay, el robo descarado con la diferencia de los tipos de cambio para exportar, y ni hablar con los fenómenos naturales que le pueden llevar a graves, serios problemas, ¿no? Pero qué importante es entender esta mentalidad, ¿no? Nunca vamos a tener dignidad si no barremos con estos parásitos, ¿no? Seguramente apuntando a una ley de tierras, una expropiación de territorios, ¿no? Volviendo a la legitimidad o no de cómo los terratenientes obtuvieron las tierras, hablando de sucesos del 1800, no como si se pudiera seriamente analizar eso hoy en el 2020. Pero lo importante es eso, que la dignidad no te la da o te la saca el tipo del campo, el trabajador del campo. La dignidad la tenés o no la tenés vos mismo, por qué haces con tu vida. Entonces creen instalar esta idea de lucha de clases, algo totalmente falaz, propio del marxismo, propio de lo peor, de lo más rancio de la izquierda, esta idea de conflicto, de lucha de clases, que claramente no existe, porque Juan Grabois, acá en la foto lo veo, está usando ropa que se hizo seguramente con algodón, y ese algodón algún trabajador del campo, ¿no? Se lo sacó a la ovejita. Y estoy simplificando el proceso, pero para estar hablando de que existe una cooperación entre el ser humano, una cooperación en la distribución del trabajo. Entonces, todo esto que es venderle humo y alimentar el resentimiento y el odio de ciertos sectores de la sociedad contra otros. Por ejemplo, dice Juan Grabois:
Estoy hablando de este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra, que es de todos. No, la tierra no es de todos. La tierra es de su dueño, porque existe la propiedad privada. ¿Ok? La tierra no es de todos. Es de el que tiene la propiedad de esa tierra. Aparte, ¿cuál es la renta extraordinaria? ¿Cuál es? Si la trabajaste. Esa renta tampoco es de todos, es del que la trabajó, del que la produjo. Sigue, que tienen propiedades de extensiones faraónicas, únicamente como producto de una serie de genocidios y latrocinios de la historia argentina, y que son un elemento de atraso y de dependencia para nuestro país, con el que si no barremos definitivamente, nunca vamos a poder tener niveles de dignidad adecuados para una vida normal, ni siquiera una gran cosa. Los que les dije antes, toda esta historia de la campaña de Roca, el exterminio, toda una cosa que no resiste el menor análisis, porque ¿sabes qué? Desde cuando de Roca a hoy hubo millones de sucesiones, de transmisiones de títulos, de ventas, ¿no? Ventas de hectáreas de uno a otro, adquisiciones, o sea, no resiste el mínimo análisis. Y lo único que intenta de vuelta es fomentar el resentimiento, el odio y proponer una solución, ¿no? De expropiación, de robo, para que quedarse con lo que es de otro. Así de fácil. Porque para él, para este señor, para este individuo, porque realmente no se lo puede calificar de señor, la dignidad solamente se recupera robándole a otro, ¿no? Y digo robándole la tierra, y no sé hasta qué punto no sería capaz de cometer un acto de violencia mayor este individuo. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Ahora se me viene a la mente el caso de Bolivia, cuando fueron los incendios forestales este año en el Amazonas, que se acusó injustamente la izquierda con su relato en los medios. Acusaban al gobierno de Brasil, al gobierno del presidente Bolsonaro, de haber iniciado los fuegos o no contenerlos. Los fuegos en realidad se habían originado en el área coca-colera de Bolivia, área que ha sido expropiada con el método este que sostiene Juan Grabois, había sido expropiada a sus dueños legítimos y trabajada por el piquetero, el perteneciente a estos movimientos sociales, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque para generar riqueza también necesitas inversión, necesitas capital, no es solamente la propiedad de la tierra. Entonces toda esta gente que se hizo cargo de las tierras, esta gente del movimiento indígena boliviano, terminó alquilándole la tecnología a los ex terratenientes, a los que habían expropiado, para poder trabajar. O sea, terminaron empobreciéndose más y teniendo menos rentabilidad y menos producción. Y los incendios ocasionados por ellos mismos ante el fracaso de cómo trabajar la tierra. Entonces, esta es la lógica. La lógica es que, como bien me dijo María Saldívar ahí en Twitter, yo cometí el error de decir, esta gente cree que los recursos naturales, ya por sí solos, sin trabajarlos, te dan riqueza. Y María, bien que me corrigió, me dijo, mientras no son trabajados no son recursos. Así que no... esta gente comete ese error de pensar que las cosas, sin trabajarlas del aire por generación espontánea, generan riqueza. Pero igual, ellos en el fondo saben y viven de esto, viven de robarle y de esperanzar a la gente, alimentando estos sentimientos tan negativos y perniciosos en el ser humano. Pero bueno, esa era básicamente la declaración de Juan Grabois. Ahora volviendo un poco a lo que es efectivamente el gobierno en sí, ¿no? Oscar Parrilli, cuando se entera del paro del campo, declara: el campo es el responsable de la crisis y estamos orgullosos de que nos ataquen. Dice: qué raro que el primer paro que le decretan a este gobierno venga de donde viene, precisamente del sector que más ganó, más se enriqueció, fugó la plata y es responsable de la crisis que tiene la Argentina. ¿Sí? Esto es lo que dice un senador de la Nación, presidente del Instituto Patria, persona cercana a la vicepresidente de la Nación,
¿sí? Respecto a gente que va al paro porque los están reventando con los impuestos, ¿sí? Dice que la gente del campo es el responsable de la crisis y estamos orgullosos de que nos ataquen. Es el sector que más ganó, más enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis, ¿no? Hasta donde yo sé, en la campaña, el sector que más ganó, más enriqueció y fugaba la plata era el sector bancario. Pero ahora, como esta gente necesita continuamente identificar un enemigo, ¿no? Un enemigo donde desatar esta ira y donde dejar que se agrupen sus seguidores, sus fieles, para tener claro a quién atacar, quién es el que está en contra, quién no representa los valores que nosotros en teoría, ¿no? En teoría representamos. Ahora el enemigo es el campo, porque el sector bancario, digamos, no se lo puede atacar hoy por hoy porque hay una deuda que está en negociación. Entonces el enemigo es el campo al que le dicen todo el tiempo que es el motor de la economía y de donde se generan realmente las divisas. Entonces pongámonos de acuerdo. Como no tiene lógica esto, sino que es simplemente dialéctica política, es de vuelta después de la negación, de darse cuenta que el keynesianismo, este socialismo light o este fascismo económico no funciona y no va a funcionar, empieza la ira. ¿Por qué no funciona? Por los formadores de precios, por las góndolas del supermercado, por las galletitas envueltas, por el campo. Por el campo, que es el primero que nos hace un paro organizado, ¿no? Y es más, les voy a decir cuál es mi idea, de que en cierta manera siento que esto fue buscado. ¿Y saben por qué? Porque ese 3% que están cobrando adicional, que es lo que desata la crisis, a la soja, representa, en teoría, un aumento de la recaudación por 400 y pico de millones de dólares. Para mí un montón de plata, jamás la voy a ver, ¿no? Pero para un Estado son nada, ¿no? No es relevante 400 millones de dólares. Ahora, el déficit proyectado para el 2020 para Aerolíneas Argentinas es de casi 500 millones de dólares. O sea, el aumento del 3% va a traer una recaudación esperada, ¿no? Una recaudación esperada menor al subsidio que se le tiene que dar a Aerolíneas Argentinas para que funcione. Entonces, mi idea es que esto ha sido para provocar, para identificar a un enemigo, para apoyar el relato y empezar la épica de siempre, ¿no? Del relato populista y las ideas que defiende esta gente, ¿no? Pero bueno, como de vuelta nuevamente se hacen la idea de que el trabajo no es un factor en el campo, que no hay esfuerzo, no hay inversión, no hay nada. ¿Recuerdan cuando el presidente había dicho que los precios del campo no tenían que tener nada que ver con el dólar, porque no tenían insumos en dólares? Y habíamos leído la cantidad de insumos en dólares que tienen. Como está esa idea, como también está la idea de que una naranja cuesta algo en el campo y en el supermercado cuesta 500 veces más. ¿Y cómo puede ser? ¿No? Se ignora el transporte, el combustible, la carga impositiva. Siempre en el fondo de la cuestión es eso, de nunca hay una parte de culpa de la política. Nunca tiene que ver la emisión monetaria con la inflación. Nunca tiene que ver la carga tributaria que se aprueba todos los años en el Congreso con el aumento del valor de las cosas, del precio de las cosas. Nunca nada tiene que ver con la política en sí. Por ejemplo, la semana pasada, con todo el aluvión de noticias, me había quedado afuera el audio del presidente hablando en Rosario, ¿no? Donde se refería a los hechos del narcotráfico y responsabilizaba directa y por elevación, también indirectamente, a la policía, responsabilizaba al Poder Judicial y a la policía, y no mencionaba el rol de la política. El rol de la política en la situación que se vive en Rosario respecto a los hechos de violencia. O sea, lo decía, la culpa es directamente del sistema del cuerpo judicial y de cómo actúan las fuerzas de seguridad.
Entonces siempre está este común denominador de escudarse, de no reconocer cosas y no aceptar la responsabilidad hacia dónde vamos, ¿no? Pero como arranqué diciendo, en el mundo ven las cosas de una manera mucho más racional, ¿no? No nos creamos que el mundo es liberal, pero ven las cosas de una manera mucho más racional que nosotros. Entonces, después de esta semana de este tipo de declaraciones del presidente, de amenazas de paro que después se concretaron, el mercado internacional destruyó a la Argentina. La destruyó, ¿no? Colapsaron todos los bonos, el riesgo país tocó los 2.500 puntos, un récord absoluto. El mercado realmente, por más que de vuelta en esta dialéctica lo quieran convertir en un enemigo, el Estado ve con racionalidad ortodoxamente qué es lo que está pasando. Y por eso le ha puesto muy pocas probabilidades a Argentina, no solo de repagar su deuda, sino de tener crecimiento, de tener algún rol en la economía mundial. Para que se den idea, ¿no? Para que tengan una medida de las cosas, acá nos volvemos locos hablando de la deuda externa argentina, y la deuda de la Argentina representa el 0.6% de la deuda total mundial. O sea, nada. Argentina realmente no tiene importancia económica, por más que me digan que el FMI realmente no tiene importancia en el concierto internacional, y nos ven así, nos ven como un país que atrasa en todo aspecto. Como hablé la semana anterior, el Mercosur mismo ya siente que Argentina es un lastre, que no vale la pena quizás sostenerla dentro del mercado común del sur, ¿no? Del Mercosur. Para ir concluyendo y para no ser menos, quería traerles algunos comentarios respecto al discurso de Alberto en la Asamblea Legislativa, que lamentablemente es un tema que se lo ha devorado la semana, ¿no? Con todo el resto de las cosas que hemos comentado. Pero me parece que siempre viene bien tomarse una pausa y analizar las cosas, ¿no? Mientras vemos la constante intervención del poder político en la justicia, o privilegios que para unos sí, para otros no, y demás arbitrariedades propias, ¿no? De un delirio como el que vivimos, delirio socialista. Me parece que siempre vale la pena tomarse un segundo para poner una pausa, ¿no? Y analizar lo que se dice, porque si no, en la vorágine de estar a los gritos y estar diciendo una cosa tras otra, no se termina sacando nada en limpio, ¿no? Y como dije antes, somos más que el coronavirus y los rugbyers, realmente. Bueno, las principales frases pronunciadas durante el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, ¿no? Número 1. Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instrumentos de regulación. Bueno, les cuento, vamos a hacer así la dinámica. Les leo la frase y le hago un breve comentario, ¿no? Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instrumentos de regulación. Bueno, les cuento que Argentina tiene un Estado que se come la mitad del PBI, ¿no? de la producción nacional. Al contrario, es uno de los estados más grandes que hemos tenido en la historia, ¿no? Y los instrumentos de regulación no desaparecieron, al contrario, hay 69.000 regulaciones, más o menos. Es uno de los países menor puntuados en el índice de libertades económicas. Uno de los puntos es ese, por la cantidad de regulaciones que hacen imposible la vida, no ya digo la vida comercial, hasta la vida de los seres, ¿no? Uno no sabe cuándo está cometiendo un delito, una falta, una infracción, de la cantidad de cosas que están legisladas y que uno desconoce, ¿no? Porque no puede tomarse el tiempo para vivir aprendiendo todas y cada una de las leyes. Segundo, en este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. Bueno, creo que vamos a encontrar mucho de esto, ¿no? Frases que no se les puede objetar mucho a primera vista. Frases lindas, ¿no? Es como en la novela 1984, ¿no? El Ministerio de la Verdad era el Ministerio de la Mentira.
Entonces, son frases como en otros gobiernos, ¿no? Que a primera vista nadie puede estar en contra de esto. Y el que se pone en contra de esto empieza a ser mal visto, ¿no? Pero no resisten análisis. Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos. Pero si frenaron un montón de designaciones que ya estaban hechas para tachar nombres y poner jueces amigos, a la manipulación judicial y a la utilización política de la justicia. ¿Y qué es todo esto del lawfare, etcétera, etcétera? ¿No? O sea, claramente lo que se dice no es lo que se hace. Otra frase: los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia, sino con una mejor justicia. Esta frase sí coincido, realmente hace falta una mejor justicia. Pero lo que hace falta es una justicia independiente del poder político. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el poder político, a la vista está, prácticamente no queda ningún preso kirchnerista en prisión, no hay ningún funcionario del gobierno anterior tan detenido o investigado, realmente es muy raro ver un político preso y el ánimo y el viento de la justicia gira de un lado al otro de acuerdo a cómo sople la política, ¿no? Dice el presidente que el campo crezca es uno de nuestros objetivos, ¿no? Ya hemos hablado de esto, no va a crecer nunca si los matás a impuestos y el campo está yendo al paro, ¿no? O sea, claramente no va a crecer así. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresaron por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso. Esta frase es hermosa porque dice tantas cosas, ¿no? Nunca más, haciendo referencia a la época de la dictadura, puerta giratoria de dólares, haciendo referencia a lo que decía Kicillof respecto al cepo, dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada, ¿no? Este relato de la tierra arrasada, realmente la Argentina claramente no está bien, está viviendo una crisis y está empezando a entrar en una crisis tremenda, pero de ahí a pintarlo, ¿no? Porque esto es para marcar ideológicamente al gobierno anterior de destrucción total, cuando en realidad lo del gobierno anterior fue una continuidad del anterior gobierno, una continuidad sin ningún tipo de reformas o intento de cambio, ¿no? O sea, esto es una continuidad que se viene dando desde 2005 para adelante, ¿no? En el modelo. Y no excluí el primer gobierno kirchnerista por algunos motivos, ¿no? De que había cierto control del déficit, pero no, claramente. Y encima, también hay que decirlo, ¿no? Dólares que ingresan por el endeudamiento. Y los dólares que ingresan por el endeudamiento los ingresa el Estado tomando empréstitos, ¿no? Tomando deuda. Entonces, y entre paréntesis, ¿no? Deuda que sigue aumentando, sigue creciendo exponencialmente. Ya algún día vamos a tocar el tema de la fuga, que para explicar que es una mentira absoluta el concepto que usan de fuga, pero para no extendernos hoy lo vamos a dejar para más adelante. Dice: el endeudamiento es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad. Endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Bueno, acá se está olvidando de otra cosa, que el endeudamiento no fue obligatorio y el deudor también se está beneficiando, porque está tomando deuda para cumplir determinadas cosas, o comprar o dar determinados bienes, ¿no? Hablando del Estado, toma deuda para pagar sueldos, o toma deuda para hacer una obra pública, o toma deuda para pagar la misma deuda que no puede llegar a pagar porque no generó crecimiento. Entonces, el beneficio del prestamista, bueno, no sé, discutíselo ahora si están obteniendo un beneficio a los que se van a comer una quita tremenda, ¿no? Acá no es especulación, es simplemente que el contexto de la Argentina es el mismo el que permite unas tasas estrafalarias por sus antecedentes de defolteador crónico y sus incumplimientos. Entonces paga un interés que no pagan otros países,
Y ya lo hemos hablado, ¿no? De que en un mundo de interés cero, porque el problema es la abundancia de dólares en el mundo, Argentina es lo que es. Entonces culpar al otro, ¿no? El que te está trayendo el capital, el que está invirtiendo en vos, realmente me parece que es invertir la cuestión, ¿no? Siempre con esta idea de elegir, de encontrar un malo de la película para no responsabilizarse de los hechos propios. Después dice, debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas, ¿no? Está hablando de la fuga de capitales, la supuesta fuga de capitales. De acá lo vinculo con esto de la etapa de la ira, ¿no? De buscar al enemigo. Ya lo ha hecho el gobierno anterior, mostrando que en definitiva son más de lo mismo, este gobierno y el anterior, de publicar la lista de los que compraban dólares, ¿no? Demás, que inclusive se filtró un dato graciosísimo, que decían que había aproximadamente 8 millones de quits relacionados ya con el tema este de la compra de dólares, cuando claramente la FIP tiene 8 millones de quits registrados, o sea, el 100% de los quits están involucrados en el tema. Pero bueno, es más de lo mismo, es intentar reprimir el autoritarismo, ¿no? Y poner a uno contra el otro. Es siempre la misma estrategia, ¿no? La lucha de clases, la envidia y atacar, ¿no? Lo que vos no tenés es porque lo tengo yo, o lo que yo no tengo es lo tenés vos, ¿no? Cuando no funciona así la cosa. Dice, nunca más a un endeudamiento insostenible, nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo. Bueno, les cuento que el endeudamiento se sigue creciendo y a ritmos realmente preocupantes. O sea, no es que la crisis empezó con el gobierno de Macri. La crisis ya se venía de arrastre, y lo que sí es cierto que si uno agarra Cristina Fernández de Kirchner en 8 años contra Macri de 4, Macri se endeudó más rápido, pero Alberto van 3 meses y ya si sigue a este ritmo le va a ganar, pero como un campeón le va a ganar a Mauricio Macri. Entonces, de vuelta, el endeudamiento insostenible va a seguir mientras que no se sincera en las cuentas públicas. Pero la segunda parte es la que más me gusta, ¿no? Dice, nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo. Bueno, señores, es lo que pasa continuamente con la política, y es por lo cual la política es tan dañina al ciudadano, pues son tecnócratas que toman, ¿no? Burócratas que toman las decisiones planificando cosas que no tienen la menor idea de cómo planificar, ¿no? Ejemplo, las leyes de góndolas, ley de alquileres, economía de conocimiento, precios cuidados, o sea, le doy un subsidio a este para no darle al otro. Todo el tiempo aplanamiento de la pirámide jubilatoria, toda la planificación estatal son decisiones que se toman con fatal arrogancia, como decía Hayek, ¿no? Lo que dice Alberto, ínfulas tecnocráticas, es la fatal arrogancia de Hayek, y todas se toman a espaldas del pueblo, ¿no? Siempre le tenemos miedo a los argentinos a enero, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Todas las decisiones duras se toman en enero, de espaldas, sorpresas, ¿no? Sorpresa a la gente. Entonces, la naturaleza misma de la represión del Estado es esta: tomar decisiones tecnocráticas de la noche a la mañana a espaldas del pueblo. Esto pasa y pasará siempre porque es la naturaleza propia del Estado, ¿no? Y esto es lo que tenemos que estar combatiendo y estar atentos a ver qué es lo que pasa. Dice, trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación. Me imagino que se refiere a parar la emisión monetaria, que está alcanzando niveles también récord. O no, capaz que se refiere a las galletitas sueltas, ¿no? Los pícaros que suben los precios no tienen cabida en la Argentina. Otra frase de Alberto. Los pícaros que suben los precios, los políticos pícaros que emiten dinero que no tienen, dinero a mansalva para poder pagar el gasto público, generando que se desvalorice el dinero de todos por aumentar la base monetaria. Eso sí tienen cabida, ¿no? Los pícaros de los políticos, ¿no? Scioli haciendo el gestito peronista con cara de pícaro. Bueno, sí, eso sí tiene cabida. Bueno,
Después el presidente terminó presentando, ¿no?, con esta frase: dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Es muy difícil ser liberal y respetar el derecho a la vida y estar de acuerdo con el aborto. Realmente es muy difícil, porque claramente desde el momento que se inicia la vida hay una persona ahí. Entonces la estás matando una vida. Entonces, si no se respeta el derecho a la vida, todos los demás derechos no sirven para nada. Me parece que más claro que eso no puedo ser respecto a este punto. Por supuesto puedo respetar la decisión de alguna persona en abortar, pero respetar no quiere decir adherir o estar de acuerdo, ¿ok? Yo en lo personal creo que estás matando una vida y no es moral. No es moral que esto pase, no es moral que un Estado lo permita de esta manera. Porque en definitiva, ¿no?, si tenemos Estado, ¿para qué es? Para respetar nuestra propiedad privada, que no lo hacen, para respetar nuestra vida, que no lo van a hacer con los niños que van a ser abortados. Entonces, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Qué sé yo? Pero esto me lleva al último tema, que es, esta semana se dio una polémica, ¿no? José Luis Espert, en el programa de Feynman, llamó a la rebelión fiscal, ¿no? Y todos se vieron escandalizados, que no, cómo, que bla, bla, bla. Y yo esto lo expresé en las redes y lo quiero reafirmar de acá desde Terapia Liberal. El derecho de la persona, del ciudadano, a defenderse, a rebelarse y a luchar contra la opresión y el exceso del Estado es ineludiblemente liberal y es el principio por el cual se empezó a desarrollar la idea de liberalismo. El principio de igualdad ante la ley, respeto a la propiedad privada. Entonces, quiero que analicemos eso, hasta qué punto nos encontramos adoctrinados en la religión del Estado, donde consideramos grave llamar a un estilo de medida como la que dice José Luis Espert, ¿no? Una rebelión fiscal, no pagar los impuestos, hacer paro en la ruta ante la carga tributaria. Tengamos en cuenta eso, qué tanto nos han adoctrinado, qué tanto nos ha ganado el Leviatán, que ya ni nos permite oponernos a él. Como dijo Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, hijo, en Demoliendo Mitos, el programa de Javier Milei y María Saldívar, ya ni siquiera somos esclavos, porque el esclavo al menos tiene la esperanza de que un día surja un Espartaco y lo libere. Acá no tenemos esa posibilidad de ser liberados. Acá la única posibilidad que le queda a la gente es ir a recurrir a buscar un amo más tolerante, más persuasivo, un país que le cobre menos impuestos, un país que le dé más libertad. Y hablando de eso, fíjense la diferencia con lo que se vive acá en la Argentina, la diferencia del discurso del presidente de Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou. Fíjense la diferencia. El presidente de Lacalle Pou de Uruguay dijo: en democracia a los gobernantes los elige, los exige y los cambia la gente. Somos inquilinos del poder, transitorios. Debemos recordar que somos los empleados de los ciudadanos y estamos para servirlos. La política y el gobierno son al fin y al cabo eso: servicio. Después el presidente de Uruguay dijo, por ejemplo, que referente al déficit fiscal, ¿no? Dijo que Uruguay está pasando por un récord de déficit fiscal y que el ciudadano no tiene por qué soportar más carga de la que ya ha soportado, que es la política la que debe achicarse y volver las cuentas en orden, ¿sí? Igualito acá a la Argentina. Y finalmente el presidente hizo un llamado, ¿no?, a que me juzguen por la inflación, como dijo Macri, o como dice Alberto, que me juzguen por la igualdad. El presidente de Uruguay hizo el siguiente llamado. Dice: si al final del periodo los uruguayos son más libres,
habremos hecho bien las cosas. De lo contrario, habremos fallado en lo esencial. Después el tiempo dirá, porque en definitiva es un político, ¿no? El tiempo dirá qué tanto llevó adelante lo que dice. Pero al menos da para ilusionarse unas declaraciones de ese tipo, donde reconoce que el empleado público, el funcionario público, está prestando un servicio. No es una casta poderosa, no es una clase social diferente, etcétera, etcétera. Porque esa es la verdadera lucha de clases que se puede llegar a dar, la de castas, ¿no? Están dando un servicio y los cargos que ocupan son transitorios, son temporales y tienen que ser revalidados día a día, ¿sí? Pero lo principal, habló de libertad, ¿no? Acá, mientras tanto, nos horroriza que una persona como Spert diga hay que rebelarse cuando te están sacando el 100% de la renta, o sea, cuando te esclavizan. En el país vecino, la gente votó y pidió libertad. Volvamos al inicio de este programa, el diario The Economist, ¿no? La credulidad del votante argentino. Mientras sigamos pidiendo más de esto, más Estado, no vamos a solucionar los problemas del Estado. Mientras sigamos pensando que existe una lucha de clases, no vamos a funcionar como sociedad. Nos va a matar la envidia, el resentimiento y el odio, que es lo que pasa hoy por hoy en nuestro querido país, Argentina. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Y que no me digan, pero profesor Huerta, ¿quién va a meterse en el lío de un proyecto de inversión con todos los quebraderos de cabeza que ello genera, etcétera, si le van a dar un tipo de interés exiguo o pequeño? Hombre, desde luego me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los quebraderos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá Estado le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más. Ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre. No le he dicho nada, ha sido un exabrupto. Pero es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos ya van con unas grandes camisetas que han dicho que invierta su puta madre, Rajoy, van todos mandando...